Buenos días, estamos en la clase de Literarios 1, esperando el ingreso de los compañeros para iniciar el examen correspondiente al segundo parcial. Esperamos la incorporación de los compañeros. Está Exa. Eduardo. Muy bien. Buenos días. Buenos días, profe. Vamos ingresando a la gente. ¿Listos para leer? Tenemos a Exa. Regina. ¿Quién más? Eduardo. Muy bien, van a ser 10 preguntas con su respuesta. No sé quién quiera empezar. Yo, profe. Adelante. Me dejé. ¿Perdón? No, estaba buscando las que están. Ok. ¿Qué fue el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana. Que narra el Nuevo Testamento suceden los hechos relativos a la vida, ministerio y crucifixión. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuándo se escribió el Nuevo Testamento? El año 90 después de Cristo, el primero del siglo. Sí. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. La Biblia tiene 66. ¿Cuál fue la obra principal de la literatura cristiana? La Biblia. ¿Cuáles eran las formas típicas de los escritos medievales cristianos? En la geográfica, el libro devocional, el libro de oraciones, el libro de las horas y colección de sermones. ¿Qué es la patrística? Es el estudio del cristianismo de los primeros siglos de sus autores conocidos como padres de la iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Son un grupo de personas, sacerdotes, teólogos y escritores eclesiásticos. Sí, estamos oyendo. Okay. ¿Cuáles eran los nombres de los padres de la iglesia? Agustín de Hipona, Gregorio Magno y... ¿sí? Ay, quizá que escribí, profe, no lo entendí. Ajá. Y Jerónimo de Estridón. ¿Y los otros? No olviden enviarlas a la plataforma en su momento. Ya dijimos 100 veces para redondear el promedio. ¿Listo, Eduardo? Sí, profe. Muy bien. Igual los que vayan leyendo ya están libres. ¿Quién sigue? Aquí tenemos ya la lista oficial. Soy todos oídos. A ver. ¿Ahí está, vas a leer? Sí. Muy bien. Okay. La primera, que es el Nuevo Testamento, se conoce como Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia.
¿De qué trata el Nuevo Testamento? Narra los acontecimientos posteriores al nacimiento de Jesús y expone la nueva alianza que hizo Dios con el pueblo que obtuvo a su favor. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se compone de 27 libros. ¿Cuándo surgió la literatura cristiana? Surgió al hilo de la vida y refleja la existencia de la primera iglesia. Su desarrollo tuvo lugar dentro de los primeros siglos de nuestra era. ¿En qué se basan los escritos cristianos medievales? Se basa en la hagiografía, el libro devocional, el libro de oraciones, el libro de las horas y la colección de sermones. ¿Qué es la patrística? La patrística es el estudio del cristianismo de los primeros siglos. ¿Cuál era el propósito de la patrística? Fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer el contenido dogmático de la misma junto a la filosofía. ¿Quiénes fueron los primeros autores de la patrística? Fueron los padres de la Iglesia. ¿Cuál fue el periodo de la patrística? Abarcó desde el fin del cristianismo primitivo con la consideración del canon neotestamentario hasta alrededor del siglo VIII. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Son escritores eclesiásticos de la antigua cristiana a los que la Iglesia considera como testigos calificados de la fe. Son 10. Sí. Patrística, sinónimo de padres, conjunto de padres de la iglesia que iban haciendo después de las comunidades que fueron surgiendo allá en la Roma con la nueva religión que desplazó a el politeísmo, que era la religión oficial de la Roma, es decir, la creencia en muchos dioses. Muy bien, ahí está. ¿Listo, Exa? Sí, profe. Ok, vamos a ver qué dice Regina. ¿Ya, profe? Listo, ya. Ok. ¿Ya empiezo? Te ¿Ya empiezo? escuchamos. Te escuchamos, sí. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, también conocido como únicamente como NT, es la segunda parte de la Biblia en donde se narra hechos concernientes a la vida y muerte de Jesús Nazaret y a los primeros años posteriores a su crucifixión. ¿En qué año se compuso el Nuevo Testamento? Compuesto entre los años 50 y 100 después de Cristo. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Según la tradición, hubo 4 evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas. También autor por su estilo literario de los Hechos de los Apóstoles y San Juan. El nacimiento de la... ¿Qué nos presenta el nacimiento de la literatura cristiana? Nos presenta la tradición oral y las formas preliterarias en las cuales se conservaron las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. ¿De qué trata la historia de la literatura cristiana? Cuando hablamos de la literatura cristiana, estamos haciendo referencia a todo aquel escrito que se relacionó con los principales temas del cristianismo y que sobre todo incorpora y hace suyo lo que podríamos llamar la manera cristiana de ver el mundo. Su contenido doctrinal y su objetivo pedagógico. ¿Quién desarrolló la patrística? Fue desarrollada por los padres de la Iglesia. ¿Qué fue la patrística? Fue el primer intento que unificó los conocimientos de la religión cristiana y estableció el contenido dogmático de la misma junto con la filosofía. ¿En qué cultura se lleva a cabo la patrística? Se lleva a cabo tanto en la cultura de Oriente Grecia como de Occidental Roma. ¿Quiénes fueron sus principales exponentes? Sus principales exponentes fueron Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. ¿Cuáles son los principales padres de la Iglesia? Los 4 padres de la Iglesia latina: Agustín de Hipona, Gregory Magno, Ambrosio de Milán y
Jerónimo de Estridón, el Papa Gelosio I elabora la primera lista oficial de los padres de la Iglesia. Anasio de Antioquía, padre apostólico, devorado por los leones. ¿Devorado qué? Por los leones. Ah, sí. Sí, es que cuando surgen los primeros cristianos eran castigados por parte del emperador romano. Acuérdense que los metían a los torneos, al coliseo que se llamaba y que sigue existiendo, a pelear contra fieras, obviamente con la consigna pues, de que los iban a devorar. Y era como una advertencia para los ciudadanos romanos de que el que siguiera la nueva religión que se estaba gestando iba a terminar de esa manera. Pero sucedió lo contrario. Mientras más mártires morían en el Coliseo, más se multiplicaban los cristianos hasta convertirse en la religión, digamos, oficial, y que con el tiempo se fue extendiendo hasta la fecha a nivel mundial, ¿no? Entonces eran castigados de una manera ejemplar para ellos ante la complacencia de la gente que iba a haber sangre y todos felices. Muy bien, Regina. ¿Quién sigue? Están leyendo las preguntas ¿cómo se llama? Que aventajaron en la clase pasada y que dijimos que hoy nada más nos íbamos a dedicar a leerlas y posteriormente enviarlas, subirlas a la plataforma para redondear el promedio y ponerles su calificación final. Eso es justamente lo que estamos haciendo. Ustedes leyendo y yo escuchando el trabajo que realizaron. Debo tener 12 alumnos, no sé dónde están, pero aquí estamos los cumplidísimos. ¿Alguien más quiere leer? Porque con esto se redondea la calificación. Se llama Patrística, conjunto de padres de la iglesia que destacaron en sus escritos. Ustedes ya los dijeron algunos, San Agustín, San Jerónimo, San Cristóbal, entre otros. Y fueron modificando, moldeando y estructurando los escritos religiosos que tenían, entre otras finalidades, la defensa de la religión cristiana. A estos autores que se dedicaron a la defensa se les llamó apologistas, ¿no? Que fue uno de los temas que les dejamos. Apología quiere decir defensa, porque en esos días estaban surgiendo sectas cristianas que no se apegaban a lo establecido por la iglesia. Por ejemplo, unos creían que Cristo nada más era un hombre muy extraordinario, pero no dejaba de ser hombre. Otros decían que no era hombre, era Dios, era como un símbolo, un espejismo humano que representaba a Dios, pero no era hombre como tal. Y otros asumían las dos cosas, que era Dios y que era hombre a la vez. Entonces surge un pleito entre varios grupos religiosos que estuvo muy fuerte. Entonces los cristianos apegados a los lineamientos de la iglesia se dedicaron a escribir libros en defensa de la misma, es decir, de la iglesia, y se conoce como apologistas. Por lo mismo, ¿no? Apología es sinónimo de defensa. Y por ahí leíste una palabra pedagógico. La palabra pedagógico quiere decir enseñanza. Una obra que deja una enseñanza, por ejemplo, ustedes lo han visto, los evangelios, las cartas que escribió San Pablo, que se llaman epístolas, eran consejos, sugerencias a los nuevos cristianos que estaban establecidos en comunidades
Entonces San Pablo las unía y las estructuraba a base de cartas que se llaman epístolas. Epístola a los griegos, a los corintios, a los gálatas, eran pueblos. Y San Pablo viajaba constantemente para que estas comunidades marcharan al unísono, es decir, que no se desbalagaran. Y esta literatura va a abrir paso a una nueva etapa que vamos a ver, si Dios, en el último parcial, como lo fue la Edad Media, que ustedes saben fue un periodo histórico que abarcó un promedio de 1000 años. 1000 años, por eso se divide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Y ahí aparece una obra monumental que vamos a estudiar, la famosísima Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri, la que nos muestra todo un panorama de lo que fue el pensamiento medieval en el aspecto religioso, político, social, económico. Y es una ventana abierta a el mundo del medievo, también así se conoce, y va a dar los primeros pasos a otra nueva etapa esplendorosa llamada el Renacimiento. Y ahí vamos a estudiar el barroco y el conceptismo para finalizar, si Dios, este cuatrimestre con Textos Literarios 1. No sé si haya más lectores. Fíjense, la clase pasada a eso nos dedicamos, a aventajar, para que ya más llegaran aquí y las leyeran. A mí se me hace que mucha gente no ve los videos. Ahí se consigna lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Y no hay dificultad si los vemos. A ver, testigos. ¿Hay más lectores? Una última vez. ¿No hay lectores? Bueno. Entonces, decíamos hace ratito, se suben estas preguntas completitas. ¿Cuántas eran, Aixa? 20. 20 con sus respuestas. Las vamos a subir, ya está habilitada y redondeamos y ya ponemos su calificación final. Última vez. ¿Ya no hay lectores? Bueno, entonces con esto terminamos y como es examen, pues ya cerramos la sesión y nos vemos las... Espérame, hay un José Roberto aquí. Deja ver qué dice. José Roberto, ¿Dónde, profe? ¿sí hiciste el cuestionario? Sí, ¿Tienes ahí a la mano las preguntas que vas a leer? Sí, no sí, las- profe. ¿Y si vas a leer? Sí. Van a ser 10 con respuesta. Cuando termine Roberto, finalizamos. Adelante. Son 10 preguntas con respuesta. 10. Ajá. No. Dice, ¿en qué Nuevo Testamento suceden los hechos? Compuesto entre los años 50 y 100. Dice que son cónico de libros de cartas escritas, Nazaret que la tradición apostólica hizo discernir a las iglesias. Textos considerados aprocifros griegos, lejos, ocultos, latín, aprocipus,
como las principales obras dentro de la literatura. Ha habido varios escritos que son con los siglos, ha sido varios escritos. Sí. Ha ido evolucionando y dando fórmula al marco orden del cristianismo y sus respectivas Roma. Dice, padres de la iglesia, de escritos de no oficios que hasta ahora han sobrevivido. Plástica es el estudio de los primeros siglos y de sus primeros autores. Padres de la iglesia. Fases en la historia de la organización y la teología. Cristianismo primitivo. Hasta alrededor del siglo Ajá. del siglo 8. Filosofía griega. La religión cristiana encontró en los argumentos para justificar su doctrina. Los padres de la iglesia simplemente son santos padres, son un grupo de sacerdotes. La ortodoxia en la cristianismo. Varias ramas del protestanismo. Pues ya casi leo todas, profe. Está bien, ¿no? ¿Y si las hiciste todas? Ahí. Ya Leo sabes. las 4 que me faltan. Sí, y ya sabes, las vas a subir a la plataforma. ¿Sale? Sí, profe. A ver. Padres de la iglesia. Se guardó para 4 padres. Acta de los mártires. Son los documentos literarios del profeso. Los mejores ediciones son los realidad. En sus obras, Acta Sanctorum, principios a los apóstoles, que fueron testigos de la vida y resurrección. Ya, profe. Ok. Entonces, igual la subimos y Valeria, ponme ahí si me estás escuchando o no. Ok, entonces ya vi lo que escribiste, igual las envías, las subes y listo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como ya no hay más gente que esté leyendo y que esté conectada, con esto terminamos. Espero su trabajo y todos felices. Y nos vemos y que tengan un excelente día. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídese. Gracias.